Hoy te animo a preparar este original, esponjoso y delicioso bizcocho de boniato, un tubérculo muy rico y versátil. Vamos con la receta. Comenzamos asando el boniato. Como ya os conté en la receta anterior del hummus de boniato, compré varios boniatos de oferta y los he asado todos juntos para aprovechar que enciendo el horno. Lavamos los boniatos bajo el grifo, cepillando bien la piel y los secamos. Los envolvemos en papel de aluminio, los ponemos en la bandeja del horno y horneamos a 200 grados durante 45 minutos o una hora hasta que se asen bien. Tienen que quedar bien asados y blandos. Pelamos el boniato con cuidado de no quemarnos. Podéis dejar que se temple un poco, que no hay prisa. Y lo pesamos. Para esta receta necesitamos 300 gramos. Como pesaba un poco más, le he quitado los dos extremos. Ahora machacamos con un tenedor hasta hacer un puré de boniato. También se puede hacer con una batidora, pero así es más sencillo, ensuciamos menos y queda bastante bien. Guardamos el puré de boniato en un tupper, tapamos y dejamos que se enfríe. Este paso lo podéis hacer como yo de un día para otro. Y ahora ya sí comenzamos a preparar la masa para el bizcocho. En un bol ponemos los 300 gramos de puré de boniato, junto con 90 gramos de aceite de oliva o cualquier otro aceite vegetal y 2 huevos. En un bol más grande mezclamos los ingredientes secos, 230 gramos de harina de trigo, 140 gramos de azúcar moreno, 10 gramos de impulsor químico, una pizca de sal, 2 cucharaditas de canela molida, media cucharadita de jengibre en polvo y media cucharadita de nuez moscada. Las especias y cantidades pueden ser a vuestro gusto, para hacer un bizcocho más o menos aromático. Con esta cantidad que os indico queda bastante bien y equilibrado. Como siempre, la lista de ingredientes la tenéis detallada en la caja de información de este vídeo y en mi blog bocatus.com. Mezclamos e incorporamos la mezcla de boniato, huevos y aceite. Unificamos todos los ingredientes en una masa. En este punto que ya tenemos una masa unificada sin grumos de harina y con esta consistencia que veis, la vertemos dentro de un molde forrado con papel de horno. En mi caso estoy utilizando un molde rectangular de 25 centímetros. Podéis hacerlo en un molde redondo cuadrado de unos 20 centímetros de diámetro. Y al horno, que lo tenemos precalentado a 170 grados, calor arriba y abajo durante 45-60 minutos. Menuda pinta tiene, ha quedado bien doradito y huele que alimenta. En mi caso ha tardado 55 minutos en estar bien horneado. No tengáis prisa por sacarlo antes. Como siempre os recomiendo pinchar el bizcocho con un palillo para comprobar que está bien cocinado. Si el palillo sale con restos de masa, tenemos que dejar que se hornee unos minutos más. Dejamos que el bizcocho se tempere dentro del molde unos 10 minutos. Pasado este tiempo, lo desmoldamos y dejamos que se enfríe por completo sobre una rejilla. Mientras que el bizcocho se enfría, aprovechamos para preparar una cobertura de queso crema. Esto es opcional, pero os lo recomiendo porque le da un toque muy bueno. Tan solo tenemos que mezclar 100 gramos de queso crema con 1 o 2 cucharadas de azúcar glass. Mezclamos e incorporamos un chorrito de leche para aligerar un poco la mezcla. Y así de sencillo tenemos una cobertura de queso que combina muy bien con los sabores de nuestro bizcocho. Y para terminar decoramos la superficie de nuestro bizcocho que ya está completamente frío. Repartimos bien la cobertura de queso y espolvoreamos un poco de canela. Y ya solo tenemos que cortarnos un trozo para ver el resultado y disfrutarlo. ¡Guau! Mirad qué esponjoso ha quedado. Está húmedo, jugoso y tiene un sabor... ¡buah! A mí me ha encantado. Es la primera vez que lo preparo y ya os digo que no será la última. Está perfecto de dulzor, es muy aromático y esta miga esponjosa y húmeda, está increíble. Lo dicho, bocateros, animaros a prepararlo y me decís en los comentarios si os ha gustado tanto como a mí. Nos vemos pronto.
Chao.